Hace 2 semanas atrás comenzamos una serie en la casa basada en las bienaventuranzas que Jesús enseñó. Gracias, mi hermana Betty. Que Jesús enseñó en uno de los discursos más famosos que existen. No son palabras vacías, son palabras de Jesús. Estudiosos lo llaman la constitución del cielo. Si queremos saber cómo debemos movernos, comportarnos, el Sermón del Monte es la clave para comprender cómo funciona el reino de Dios en medio nuestro. Y en la primera sección de Mateo habla acerca de las bienaventuranzas. Si quieres saber un poquito más de qué va a tratar todo esto, te invito a que puedas revisar la página de YouTube de la iglesia o la página de Facebook. Ahí vas a encontrar muchas referencias al respecto de esto. Hoy es nuestra tercera sesión. Hoy vamos a hablar de la segunda bienaventuranza, que es bienaventurados los que lloran. Esta palabra bienaventurados, solo para recordar un poquito, esta palabra bienaventurado significa más que dichoso, más que contento. Es más, viene de una palabra en griego que es la palabra makarios. ¿Recuerdas esta palabra makarios? Esta palabra makarios significa supremamente bendecido, afortunado, bien librado, bienaventurado, dichoso, glorioso. Los griegos utilizaban esta palabra makarios exclusivamente para referirse a un Dios griego que esté pasándola bien en una gran fiesta. ¿Cuán contento puede estar un Dios griego en una pachanga? Uf. Ese día dijimos, Dios es pro nuestra alegría, Dios es pro nuestro gozo, Dios es pro nuestro bien. No pro nuestros caprichos, pero sí pro nuestro bien. Y Él nos da una lista bastante larga de las bienaventuranzas. Mateo capítulo 5, versículo 1 al 10, lo estamos leyendo cada vez que arrancamos esta serie para resaltar un verso. Pero ¿qué tal si antes de orar por la palabra, leemos este pasaje, los primeros 10 versículos de Mateo 5? Permítame leer un verso, usted leerá el siguiente y así llegamos hasta el 10. La Biblia dice lo siguiente en Mateo capítulo 5, verso 1 hasta el 10. Dice así: viendo la multitud, subió al monte y sentándose, vinieron a él sus discípulos. Vamos, Rocafiel. Les enseñaba. Bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Vamos. Los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Verso 5. Bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Vamos. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Vamos. Bienaventurados los limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Vamos. Bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros, mintiendo. Señor, queremos darte gracias por este pasaje. Gracias por la introducción que tú hiciste para hablar a tus discípulos, así como plasmaste eso en sus corazones. Señor, que cada palabra tuya que salga de tu escritura quede plasmada también en nuestro corazón y en nuestro entendimiento. Señor, rechazamos todo estorbo que pueda haber en nuestro corazón para recibir tu palabra. Permítenos ser fiel a ellas para comprender lo que tú nos quieres hablar. En el nombre de Jesús. Amén y amén. La segunda bienaventuranza, Mateo capítulo 5, verso 4, dice eso: bienaventurados los que lloran. ¿Puedes decir conmigo eso? Bienaventurados los que lloran. Más que feliz el que llora. Suena muy contradictorio, ¿no? Más que contento el que llora. Súper contradictorio. Saben, me he dado cuenta que muchas veces no lloramos porque creemos ser fuertes. Y el mundo nos ha hecho ver bien que ser fuertes, que ser tolerantes, muy remachados es bueno. Para el mundo, feliz el que no llora.
Para el mundo, más que dichoso el que no llora. Para el mundo, reír es bueno, llorar es malo. Siempre nos han plasmado eso. Desde chiquitos, los hombres no lloran. Amén. Amén, se dice. Porque pareciera que llorar es malo, que reír es bueno. La palabra llorar, específicamente en este versículo, la palabra llorar viene de una palabra en griego que es la palabra petseo. Petseo significa afligirse en muy gran manera, en sentimiento y en acto. Significa tristeza, lamentación, lloro, luto. Específicamente esa palabra llorar, bienaventurado aquel que llora, está refiriendo a esa persona que ha perdido un ser querido, que está de luto. Y todas las bienaventuranzas son extrañas. Ya hablábamos la semana pasada en el primer turno. Bienaventurado, o sea, ¿cómo va a ser buena la pobreza espiritual? Bienaventurado el pobre en espíritu. ¿Cómo va a ser buena la pobreza espiritual? ¿Cómo va a ser bueno tener necesidad? Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia. ¿Cómo puede ser buena esa necesidad? Bienaventurados los perseguidos. ¿Cómo puede ser bueno que te persigan? Y ahora en esta sección, ¿cómo va a ser bueno llorar? El paralelo de Mateo capítulo 5, Lucas capítulo 6, verso 21 dice lo siguiente: bienaventurados los que ahora tienen hambre, porque van a ser saciados. Bienaventurados los que ahora lloran, porque van a reír. ¿Se acuerdan la semana pasada? Bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino. Sin exponer nuestra condición, no hay reino de Dios. Sin exponer nuestra pobreza espiritual, no hay reino de Dios. Y no podemos caminar en el reino de Dios si no reconocemos nuestra verdadera situación espiritual. Necesitamos de Dios. Sin exponer nuestra condición, no hay reino. Pues en esta bienaventuranza, sin exponer nuestra debilidad, no hay consolación. Sin exponer nuestra debilidad, no hay alegría. Y saben, amigos, honestamente, es que el llorar ayuda en muchas áreas. Puede levantar la mano. Es domingo no mentimos, ¿no? Porque mentir es pecado, ¿no? ¿Puede levantar la mano aquella persona que alguna vez ha llorado? Ahí hay unos 2, 3 que no. Dios los bendiga a los que no han llorado nunca. Pero los que sí levantaron la mano van a corroborar conmigo que después de llorar algo pasa en nuestro cuerpo, ¿no es verdad? Algo sucede en nuestro cuerpo porque uno llora, y cuando llora termina eso y termina cansado. Es como si derramara todas sus fuerzas, agotado. ¿Alguna vez has visto una persona que llora? ¿Alguna vez te has dormido llorando? Sí. Te lo he hecho pomada. Despiertas fresco como una lechuga. Digo, empiezas tranquilo. Una persona que explota y empieza a llorar, es como que termina de llorar y ni siquiera está estresado. Algo pasa. Es más, nuestro cuerpo utiliza las lágrimas para limpiar nuestros ojos, porque las lágrimas van a ayudar a tener una mejor visión de las cosas. Cuando una persona no llora, lamentablemente puede caminar en esta vida sin tener la visión correcta, porque el estrés, las preocupaciones pueden empezar a taparle esa visión. Solamente con ese principio es bueno llorar, porque después de eso vamos a renovar nuestras fuerzas, nos vamos a desestresar, vamos a tener una mejor visión, no solamente natural, sino para las cosas de la vida. Solamente entendiendo cómo funciona el diseño de Dios, eso es totalmente contradictorio a lo que dice el mundo. Para el mundo reír es bueno. Pero Jesús mismo en ese mismo versículo, en el mismo capítulo 6, donde dice: bienaventurados los que ahora tienen hambre, porque van a ser saciados. Bienaventurados los que ahora lloran, porque van a reír. En el verso 25 Jesús dice esto acerca de los que se la pasan riendo: ay de vosotros los que ahora están saciados, porque van a tener hambre. Ay de vosotros los que ahora ríen, porque lamentablemente van a llorar. Yo creo que tenemos que plasmarnos en un momento de nuestra vida de qué vamos a preferir: llorar o reír.
No, reír. Bueno, un sabio por ahí dice que el que ríe al último ríe mejor. Mejor lloremos ahora para luego reír. Porque si reímos ahora, luego vamos a estar llorando. Cuando leo este versículo, mis hermanos, este es un aviso fuerte para no llorar. Perdón, para empezar a llorar, para empezar a lamentarnos. Parece que es mejor, mis amigos, parece que es mejor, mis hermanos. Parece que es mejor en esta tierra el llanto que la risa. Es un mejor negocio. Por eso conviene tener la capacidad de llorar. Si tiene alguien al lado, dígale lo siguiente: necesitamos llorar. Necesitamos llorar. Uy, ponlo más personal. Dile, no te veo llorar hace rato. ¿A qué tipo de lloro se refiere Jesús? ¿Cuál es el lloro que funciona? La sociología, la psicología, incluso la Biblia nos muestra que existen 3 tipos diferentes de lloro. Hay 3 maneras de llorar, hay 3 tipos de lloro. El primer lloro conocido es el lloro natural. El lloro natural es ese que uno llora por razones naturales. El segundo es el lloro por culpabilidad. Es ese lloro, ese llanto por remordimiento. Y el último es el llanto por el pecado, que es el lloro por arrepentimiento. Permítanme revisar juntos estos 3 tipos de llantos para entender a qué llanto se está refiriendo Jesús con esta bienaventuranza. El primero, el lloro natural, el que creo que la gran mayoría de nosotros hemos experimentado. El lloro natural puede ser un lloro, un llanto por tristeza, porque le dejó la persona que amaba. Por una traición. Qué tristeza. Por una carta de desahucio. Por perder un ser querido. Por un dolor físico. Cuando sucede ese tipo de cosas es natural llorar. Es natural llorar. Ejemplo, esa tristeza que puede generar la pérdida de un ser querido, plasmado en la Biblia, 1 Tesalonicenses capítulo 4, verso 13. Tampoco queremos, hermanos, que ignoren acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Se van a entristecer y van a llorar, pero no tiene que ser un lloro como de los demás, un lloro de tristeza a ese nivel de que se desespera, mi mamá, mi hermano, mi amigo se ha muerto. No, ustedes tienen esperanza, se van a entristecer. Y no está mal eso. Cuando una persona está enferma, hay un dolor en nuestro corazón al enterarnos de la enfermedad de alguien, y muchos de nosotros lloramos. Pasa eso en la Biblia, cuando Epafrodito se enfermó y luego fue sanado. La Biblia dice lo siguiente en Filipenses capítulo 2, verso 27. Pues en verdad estuvo enfermo, a punto de morir, pero Dios tuvo misericordia de él, y no solamente de él, sino también de mí, para que yo no tuviera tristeza sobre tristeza. La Biblia narra y cuenta que Esaú lloró, y cuando Esaú lloró de ira, lloró de impotencia, porque había perdido la primogenitura. La Biblia dice eso en Génesis 27. Esaú respondió a su padre: no tienes más que una sola bendición, padre mío, bendíceme a mí también, padre mío. Y alzó Esaú su voz y lloró por una impotencia de haber perdido algo que le correspondía. Es un lloro natural. Si revisa la Biblia, Acab también lloró cuando no logra lo deseado. Él quería el terreno del vecino y el vecino le dijo: ¿sabes qué? Ni no te lo voy a vender nunca. Y el otro va a estar berrinche: no me lo quiere vender su terreno, por frustración. Y muchos de nosotros hemos debido tener ese tipo de experiencia de lloro, que no es un lloro malo, es un lloro 100% natural. El otro extremo, ese mismo lloro natural puede ser un lloro por alegría, porque mete un gol tu equipo. ¿Pasa? No muchos aquí, pero pasa. Gente que llora porque nace su hijo. Un llanto de alegría. Por un contrato en tiempo de espera.
Cuando mandabas currículums a todo lado y nadie te contrataba y te contratas y empieza uno a llorar de agradecimiento. Lloro por un momento conmovedor cuando vemos una película, esa película del perrito que se queda al lado de la tumba de su dueño. ¿Sí? ¿Alguien lloró con eso? ¿Qué corazones más duros los suyos? Cuando Toy Story estaban agarrados y viene la garra y los saca. ¿Sí? ¿Alguien lloró? Yo lloré con eso. Como que, sí, la garra. Sí. Ese momento emotivo, cuando ves la película, de alegría, de emoción, está bueno ese llanto. La Biblia dice que José lloró por los recuerdos que tenía. Mira lo que dice la Biblia en Génesis 42. Y se apartó José de ellos y lloró. Después volvió a ellos, les habló y tomó de entre ellos a Simeón. Vio a sus hermanos, se acordó de todo lo que pasó. Dijo, mis hermanos, un ratito y también se fue a llorar por la emoción de volverlos a ver. El 45, verso 2 de Génesis. Entonces se dio a llorar a gritos y oyeron los egipcios y oyó también la casa de Faraón por sus hermanos. ¿Sabe una cosa? Los lloros que acabo de explicarle, el lloro natural no es pecaminoso. Si usted ha llorado alguna vez por alguna de estas circunstancias u otras que es natural en nosotros que lloremos, el lloro natural no es pecaminoso. No porque haya llorado en la película ya perdió la salvación, ya pecado. No, el lloro natural no es pecaminoso, pero ojo, tampoco es bienaventurado. Lo vuelvo a decir, el lloro natural no es pecaminoso, pero tampoco es bienaventurado. Jesús, cuando habla de ese lloro, no es de lloro, bienaventurado es el que llora, el que tiene llanto. No está hablando de ese lloro natural. Hay otro llanto. Es el llanto siguiente, por culpabilidad. Cuando ese borracho está manejando borracho y se choca y sale el borracho, ¡ay, no sé qué ha pasado! Y empieza a llorar por una culpabilidad que tiene. El ladrón que es metido a la cárcel. ¿Has visto alguna vez un ladrón que le sale la sentencia y empieza a llorar? No, me voy a la cárcel, por favor, perdón. ¿Cómo este amigo? Es el lloro por el fruto del pecado. La Biblia dice que David lloró por consecuencia del pecado que tuvo. Segunda de Samuel capítulo 18 verso 33. Entonces el rey se turbó, está hablando de David, y subió a la sala de la puerta y lloró. Y yendo decía, hijo mío, Absalón, hijo mío, Absalón, ¿quién me diera que muriera yo en lugar de ti, Absalón, hijo mío, hijo mío? David se estaba lamentando porque su hijo había muerto, pero era un hijo que nunca le había dado el tiempo debido. Se sentía culpable por no haber sido un buen padre. La Biblia dice que Caín tuvo un gran lamento por lo que hizo. Génesis capítulo 4 verso 13. Y dijo Caín a Jehová, grande es mi castigo para ser soportado. David se lamenta por no haber sido un buen padre. Este hombre se lamenta por el castigo. Grande es mi castigo para ser soportado. Se lamenta por el castigo, pero no se lamenta por su pecado. Hay un hombre que se llama Judas. Judas que se lamentó por lo que hizo y se ahorcó. No fue un lamento por arrepentimiento, fue un lamento por remordimiento, que es totalmente diferente. Mateo capítulo 27 verso 3 dice lo siguiente. Entonces Judas, el que le había entregado, viendo que Jesús había sido condenado, sintió remordimiento. ¿Qué sintió? Remordimiento, no sintió arrepentimiento. Judas no se arrepintió y devolvió las 30 piezas de plata a los principales sacerdotes y a los ancianos, diciendo, he pecado entregando sangre inocente. Pero ellos dijeron, ¿a nosotros qué? Allá tú. Y él, arrojando las piezas de plata en el santuario, se marchó y fue y se ahorcó. Lloró por lo que hizo. Pero aquí está la tremenda diferencia. Dios no quiere, diga conmigo esto, Dios no quiere
remordimiento. Dios quiere arrepentimiento, que es totalmente diferente. El maleante que lo agarran y dice: oh no, la policía me ha agarrado. Si no lo agarraran, seguiría cometiendo el mismo delito. Y es más, llega a la cárcel y sale de la cárcel y va a volver a cometer el mismo delito. ¿Sabe por qué? Porque tiene un remordimiento. Ah, qué bacana, me han pillado. ¿Me hago entender? No hay un arrepentimiento en su vida. Lloro por culpabilidad. No es bueno. El llanto natural no es pecaminoso, pero no es bienaventurado. Este llanto por culpabilidad, ese sí no es nada bueno y tampoco es bienaventurado. Y honestamente, mis hermanos, lamentablemente pocos somos los que lloramos nuestro pecado, y muchos somos los que nos jactamos de nuestro pecado. Y si no nos pillan nuestro pecado, somos mejores. Pero somos muy pocos los que lloramos nuestra irreverencia a lo que Dios dijo que se tiene que hacer. Y podemos vivir nuestra vida sintiéndonos bien por cómo nos comportamos, engañándonos a nosotros mismos, pensando que estamos tranquilos porque bueno, yo estoy bien. Honestamente, mis hermanos, yo también me siento muy bien robando, yo también me siento muy bien mintiendo, yo también me siento muy bien matando gente. Mientras no me pillen y nadie haga nada más contra mí, pues yo estoy tranquilo. Y todos nosotros somos así, lamentablemente, porque esta carne, esta chuleta, le gusta hacer el mal. Mis hermanos, tenemos que comprender que no nos convertimos en pecadores en el momento que pecamos. Pecamos porque el pecado está dentro nuestro. Y a este cuerpo le gusta pecar. Y si no lo pillan, pues mejor. Pero pocos son los que reconocen esa condición y pocos son los que lloran por el pecado. Y a ese llanto por el pecado, que es muy diferente al llanto natural, que es muy diferente al llanto por culpabilidad, a ese llanto por el pecado es al que Jesús se refiere. Ahí está Judas, que sintió remordimiento y lloró y luego se mató. Pero al otro extremo encuentro a un Pedro que tuvo la misma actitud, que también lloró, pero que se arrepintió y su historia fue diferente. Lloró por haber pecado, lloró de remordimiento. Pedro lloró por haber pecado. Lucas capítulo 22 verso 61 dice lo siguiente: entonces, vuelto el Señor, miró a Pedro, y Pedro se acordó de las palabras del Señor que le había dicho: antes que el gallo cante, me negarás 3 veces. Y Pedro, saliendo fuera, lloró amargamente. Y su corazón fue cambiado, porque eso es arrepentimiento, no es remordimiento. Porque, amados hermanos, arrepentimiento no es solamente agarrar y botar unas cuantas lágrimas, sino arrepentimiento es cuando cambiamos. Si no cambiamos aquella cosa que la palabra de Dios dice que está mal, entonces no nos hemos arrepentido y podemos acostumbrarnos a ese pecado, y eso está mal. Cuando Jesús dice bienaventurado, más que dichoso, aquel que llora, no se está refiriendo a este ni a este, se está refiriendo a este, aquel que dice: he pecado, me arrepiento y me lamento por haber pecado. Quiero estar a cuentas contigo. Lo hermoso de esto es que las puertas siempre están abiertas para todos aquellos que hoy podemos decir: sí, es verdad, he pecado. Como el hijo pródigo, he pecado contra el cielo, contra ti, ya no soy digno. Y el Padre nos va a abrazar y va a decir: bienvenido a casa, eres bienaventurado, eres bienvenido. Pero esa actitud no lo tiene el del llanto natural, no lo tiene el del llanto de remordimiento, lo tiene el del llanto del arrepentimiento. Es una actitud. ¿Recuerdan cuando hemos estudiado acerca del arrepentimiento? Esas 3 palabras, una en griego que es la palabra metanoia, la segunda en hebreo que es la palabra naham, así como suspirar.
¿Qué es lamentarse? Shub, que es volverse necesariamente con la idea de volver al punto de partida. En un momento me desvié de lo que tenía que hacer con Dios. Pues metanoia, cambio mi forma de pensar y digo, ¿sabes qué? Ahora lo que tú dices yo lo voy a decir. Y así como tú me dices que estoy pecando, yo reconozco que estoy pecando. No voy a poner mis excusas, no voy a poner mi forma de pensar. Reconozco que tú tienes esa autoridad para decirme lo que estoy haciendo mal. Cambio mi forma de pensar, me arrepiento, corrijo mi camino. Eso va a provocar un lamento, porque es un negar a nosotros mismos. Eso va a generar un lloro. Bienaventurado aquel que llora, porque se va a recibir consolación. En cambio, el que anda viviendo esta vida riendo y que no le importa un pepino agradarle a Dios, ese va a terminar llorando. Eso es lo que dice. Ahora, este lamento, esta tristeza que provoca un cambio en nosotros de la bienaventuranza, es 100% obra de Dios. ¿Recuerdas la primera vez que hemos hablado de este tema? De cómo Él nos habla de justicia, de pecado, ir al Padre. ¿Te acuerdas la obra, la revelación del Hijo? Hace 2 semanas, pues, ¿sí? Cuando hablamos específicamente de ese tema, dijimos que todo era obra del Espíritu Santo. Y que nosotros tengamos esa tristeza también es obra directamente del Espíritu Santo, obra de Dios. Es Dios operando en medio nuestro. Pablo lo llama la tristeza según Dios. La tristeza natural, el llanto natural, no es tristeza según Dios. El llanto de culpabilidad no es tristeza según Dios. Esas dos Pablo lo llama tristeza según el mundo, porque todo el mundo lo tiene. Pero esta otra tristeza, el llanto que es generado por Dios, esa sí es tristeza de parte de Dios. Segunda de Corintios capítulo 7 verso 9 al 10 dice esto: ahora me gozo, no porque hayáis sido contristados, sino porque fueron contristados para arrepentimiento, porque habéis sido contristados según Dios, para que ninguna pérdida padecieres por nuestra parte. ¿Puede leer conmigo el verso 10? A la cuenta de 3, 2, 3. Porque la tristeza que es según Dios produce arrepentimiento para salvación, de que no hay que arrepentirse, pero la tristeza del mundo produce muerte. Si hemos llegado a este punto de sentir tristeza en nuestro corazón, oye, de eso no hay que arrepentirse. Hay que arrepentirse de la razón por la cual hemos llegado hasta ese punto. La tristeza que según Dios produce arrepentimiento para salvación. Entonces aquí encuentro 2 grupos de tristeza. El primer grupo es la tristeza mala, la del mundo, que produce muerte según este versículo. Pero la tristeza buena, la según Dios, produce salvación. Bienaventurado el que tiene esta tristeza. Bienaventurado el que tiene este llanto, este clamor, más que dichoso, porque ese recibe consolación. ¿Y los demás van a ser consolados? Este es el bienaventurado, los demás no. Pregunta para ir terminando, porque ya me consumí casi todo el tiempo que se me asignó. Muy rápido, ¿no? Ay, los mantuve despiertos con un tema tan duro. ¿Qué produce tu llanto? ¿Qué produce tu tristeza hoy? ¿Cuál es el origen de tu tristeza? Respóndetelo para ti mismo. ¿Cuál es el origen de tu tristeza? Porque esa tristeza, que es según Dios, es un producto 100% de reconocer nuestra situación de pobres. Recordando que hablamos la semana pasada de humildad, de pobreza espiritual y más cosas. Reconocemos que somos pobres en el espíritu y que le hemos fallado, y reconocemos que tenemos que arrepentirnos.
Es 100% fruto de eso. Ese es el llanto al cual se refiere Jesús. Ahora, hay un mandato para todo el creyente. Bienaventurado el que llora, ese será consolado. Hay un mandato para todo creyente. Y ese mandato es que tú y yo tenemos que llorar junto con los que lloran. Romanos capítulo 12, verso 15 dice esto: gozaos con los que se gozan y llorad con los que lloran. ¿Saben una cosa? Para gozarnos con el que se goza o para llorar con el que llora, simplemente hay que ser empáticos, no apáticos, empáticos. Empáticos. Y cuando no somos empáticos con las demás personas, el diagnóstico es sencillo: nos falta amor. Nos falta amor. Y una persona que camina en el Señor obviamente tiene que tener amor en su corazón. ¿Sabe por qué no somos empáticos? Es que ser empático no es difícil, solo hay que amar. Un ejemplo. La guerra en Rusia y en Ucrania. Vamos a orar por Ucrania. Señor, trae paz. ¿Lloraste por eso? ¿Lloraste por Ucrania? Porque ellos estaban llorando. Pero lloramos y amén, bendice Ucrania, Señor, amén, 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 en nombre de Jesús, amén. Y seguimos nuestra vida. ¿Sabes qué denota eso? Nos faltó amor. Nos faltó amor. ¿Lloramos acaso por los niños de África? No. Posteamos cosas en nuestras redes sociales, entendemos que ellos están pasando hambre, pero no lloramos. Porque la verdad es que no entendemos la magnitud de lo que ellos están pasando. Nos falta amor. No lloramos porque no tenemos empatía. Por eso no lloramos, nos falta empatía. Mis hermanos, no tenemos empatía porque no tenemos amor suficiente. ¿Quiere otro ejemplo de empatía? Miren, niños nacen todos los días. Niños nacen en todo lado todos los días. Hoy está naciendo un niño en este momento, pero ni tú ni yo estamos llorando por él. Pero ¿recuerdas cuando nació tu sobrino, el favorito? ¡Oh, lloraste! ¿Por qué no lloraste con el otro? Porque más amamos a ese sobrino. El hijo de mi hermano, Cuando nació tu hijo, honestamente, porque le amamos más a tu hijo. ¿No es verdad? Le amamos más a tu hijo, por eso lloraste de alegría, de emoción. Ahí está una clara muestra que es un asunto de amor. Mis hermanos, préstame atención a este principio que yo creo que va a marcar un poco nuestra vida en un concepto de amor. Miren, que si el amor fuera algo natural, si fuera natural amar, no tendríamos un mandamiento: ámense unos a otros. Amén. No sería un mandato: ámense unos a otros, si el amor fuera algo natural. ¿Saben? Somos tan malos, mis hermanos, que tenemos que orar para amar. Tenemos que orar para perdonar. Uy, Señor, por favor, te suplico, ayúdame a amar a mi hermano. Así de malos somos. Señor, no puedo perdonar, por favor, ayúdame, Señor, para perdonar. No está mal tu oración, pero así de malos somos, que tenemos que orar para poder amar, que tenemos que orar para poder perdonar. ¿Acaso no nos hemos dado cuenta que Jesús nunca oró así? Jesús nunca oró para perdonar a las personas. Él ya las había perdonado y dijo: Señor, esta vez no las tomes en cuenta, porque ni yo lo tomo, ¿cómo lo vas a tomar tú? Jesús nunca oró para amar a sus hermanos. Ese es el concepto. ¿Saben? Lo más triste de todo, mis hermanos, es que a Dios le podemos hacer todo. Todo le hacemos a Dios, pero a nosotros no nos pueden hacer absolutamente nada porque nos ofendemos, porque nos lastimamos. Y ahí se acabó y ponemos barrera. Sí, pero a Dios le podemos hacer lo que sea. A mí nadie me puede plantar, pero sí yo le planto a Dios.
Vengo a la iglesia cuando me da la regalada gana. Y si no me da ganas, no voy. Pero a ver, ¿qué te hagan eso a ti? A Dios podemos tratarlo como sea, pero no toleramos que nos hagan lo mismo a nosotros. ¿Ubicas el nivel de maldad que tenemos en nuestro corazón? Por eso es necesario ponernos en este punto y decir: Señor, tienes razón, me he portado sumamente mal, me arrepiento, corrijo mi camino. Y no es: Señor, sí me arrepiento y luego salgo de acá y sigo comportarme exactamente igual. En serio hay arrepentimiento, entonces cambiemos nuestra forma de comportarnos, cambiemos nuestra forma de pensar. Dejemos de amoldar la Biblia a nuestro criterio y vivamos la palabra del Señor como lo que es: soberana sobre todo nuestra autoridad. Es Dios hablándonos. Mis hermanos, llorar por las cosas que suceden en esta tierra, eso es llorar de verdad. Lamentarnos por las cosas que suceden en la iglesia de Cristo, lamentarnos por las cosas que suceden en esta tierra, también es bueno. A ese llanto se refiere Jesús: más que dichoso aquel que tiene esa empatía en su corazón, empatía por las naciones, empatía por este mundo, empatía por la iglesia. En Ezequiel capítulo 9 verso 3 en adelante dice eso: y la gloria de Dios de Israel, mira esto, Ezequiel, y la gloria de Dios de Israel se elevó de encima del querubín sobre el cual había estado al umbral de la casa, y llamó Jehová al varón vestido de lino que tenía una cintura en el tintero de escribano. Está viendo una visión de lo que está sucediendo en Jerusalén. Y miren lo que dice el verso 4: y le dijo Jehová: pasa por en medio de la ciudad, por en medio de Jerusalén, y ponle una señal en la frente a los hombres que gimen y que claman a causa de todas las abominaciones que se hacen en medio de ella. Cuando están a punto de aprobar el matrimonio homosexual, tiene que haber alguien que llore y diga: no, eso está mal, es abominable. Cuando estén a punto de decir: sí, abortar es una opción, no, alguien tiene que botar lágrimas y decir: no, eso es abominable. Cuando existe una injusticia, cuando nuestro hermano tropieza y caiga, alguien tiene que llorar. Antes de tomar una piedra y tirarle para despedazar a aquel que pecó, alguien tiene que llorar. Y ese que llora, en vez de tirar una piedra, llora por dolor. Ese dolor que... Bienaventurado aquel que sabe llorar, que sientes empatía. Llorar a ese nivel, mis hermanos, es una orden apostólica. Santiago capítulo 4 verso 8 y verso 9 dice así: acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Limpiad vuestras manos, pecadores, y vosotros de doble ánimo purifiquen sus corazones. ¿Puedes leer conmigo el verso 9? A la cuenta de 3, 2, 3. Afligíos, lamentad, lloren, que vuestra risa se torne en llanto y vuestro gozo se torne en tristeza. Es una orden apostólica. Pero ¿a quién le está hablando? ¿A quién le está dando esas palabras? ¿Dónde está eso? A los pecadores. Oigan, pecadores, aflíganse, lamentense, lloren, que su risa se torne en llanto. Hey, los de doble ánimo, lamentense, lloren, que esa risa se vuelve en llanto, porque no tienes por qué reír, no tienes por qué alegrarte, porque eres un pecador. ¿Entiendes lo fuerte que es eso? ¿Cómo puedes vivir con el pecado y alegrándote por lo que ha pasado? Deberíamos estar de rodillas pidiendo perdón, Señor, porque he pecado, porque estoy yendo en contra tuyo. A los pecadores, si estamos en pecado, no hay motivo para reírnos. Yo sé que cuando me toca predicar así, el próximo domingo se vacía un poco. Pero mis hermanos, mis amigos,
si estamos en pecado, no hay motivo para reír. Salmo capítulo 119, verso 139 dice así: ríos de lágrima vienen en mis ojos porque ellos no guardan tu ley. Cuando veo que alguien no está guardando lo que Dios dice, hay que llorar. Bienaventurado el que llora por eso. Por eso es que Mateo capítulo 5 verso 4 dice: más que dichoso, más que feliz, aquel que tiene esa capacidad de llanto, porque se va a recibir consolación. ¿Sabe qué me encanta de este versículo? Que lo dice en presente. Los que lloran, porque llora ahora mismo el cristiano. ¿Y por qué llora hoy el cristiano? Porque el cristiano vive en un constante arrepentimiento. Ya no le preguntes al del lado. No, sí, pregúntale para despertarle. Pregúntale: ¿hace cuánto no lloras así? ¿Hace cuánto no lloras así? Aquel que llora así, la promesa es que va a recibir consolación. Esta palabra consolación es la palabra en griego parakaleo. Parakaleo significa llamar cerca, invitación. Aquel que llora eso, Dios va a decir: ¿sabes qué? Vente para acá, vente más cerca mío. Ven, ven, yo quiero que estés a mi lado. Te invito a que estés acá. Más que dichoso aquel, ¿no? El que está llorando por acá no llega a tener bienaventuranza, porque aquel que se arrepiente, él va a decir: vente por acá. Llamar cerca, eso es consolación. Ese es el premio. Ese es el premio de la consolación. Por eso el Salmo capítulo 34 dice así: el Señor está cerca de los que tienen quebrantado el corazón. Él rescata a los espíritus destrozados. Consolación. ¿Cuál es la consolación para el bienaventurado, el que llora? 3 versículos. Véngase la alabanza. Miqueas capítulo 7 verso 18. Nuestros pecados, los que estamos en este llanto, nuestros pecados reciben un perdón. Y sabes, mi hermano, mi amigo, no importa en qué circunstancia hayamos venido el día de hoy. No interesa porque para Dios no hay pecados grandes, no hay pecados chiquitos. Pecado es pecado. La verdad es que, pastor, yo no me siento tan malo. La verdad es que una que otra mentirilla por aquí. Para Dios pecado es pecado. No importa si viene el asesino en serie que lleva 50 asesinatos, o uno que simplemente se enojó con su hermano. La sangre de Cristo es exactamente la misma que rocía al asesino en serie, así como que rocía al enojado. El asesino en serie no necesita más sangre que el enojado. Por eso, mis hermanos, mis amigos, no importa la situación en la cual hayamos llegado, pero creo que la actitud correcta de nuestro corazón es un genuino arrepentimiento. Y Dios tiene una promesa en Miqueas capítulo 7 verso 18, que dice lo siguiente: ¿qué Dios hay como tú que perdonas la iniquidad y pasas por alto la rebeldía del remanente de tu heredad? No persistirá en su ira para siempre, porque se complace en la misericordia. Volverá a complacerse de nosotros, hollará nuestras iniquidades. Sí, arrojarás a las profundidades del mar todos nuestros pecados. ¿No te parece un ofertón el día de hoy? Si Dios puede tomar nuestro pecado y botarlo al fondo del mar y perdonar nuestra iniquidad, yo quiero ser uno de los que llora. Y si he entrado a ese lugar con un pecado en mi corazón, yo quiero ser aquel que sale perdonado. ¿No te gustaría eso también a ti? Que se justifique la venida de Rocafiel. Por lo menos salí perdonado.
por lo menos quebré mi corazón y le dije: Señor, hoy puedo caminar en una bienaventuranza sabiendo que estoy cerca tuyo. Dios no quiere a los perfectos. Dios quiere a los que lloran. Lo vuelvo a decir y no me equivoco. No quiere a los perfectos. Dios quiere a los que lloran. El Salmo 32 dice esto: cuán bienaventurado es aquel cuya transgresión es perdonado, cuyo pecado es cubierto. Cuán bienaventurado es aquel que experimenta eso. Cuán bienaventurado es el hombre a quien el Señor no culpa de iniquidad y en cuyo espíritu no hay engaño. ¿Será que nuestro espíritu ha estado viviendo engañado? ¿Será que nuestra vida ha estado siendo maquillada? Más que dichoso el hombre en quien el Señor no le culpa de que es inicuo. Más que dichoso el hombre a cual su transgresión le ha sido perdonada. Yo quiero que seamos hoy, tú y yo, más que dichosos, bienaventurados. Porque no importa unas cuantas lágrimas dejadas delante de Dios, va a ser mucho en la eternidad. Ese llanto, ese clamor va a tener que ser permanente hasta que Cristo venga por nosotros. Hasta que Él venga a recoger a su iglesia. Esa debe ser nuestra actitud. Un arrepentimiento genuino, no lágrimas de cocodrilo. Un arrepentimiento real. Y cuando venga Jesús, y cuando Jesús establezca su reino, la Biblia tiene una promesa. Apocalipsis capítulo 21. Al final de todo dice esto: vi un cielo nuevo, vi una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron y el mar ya no existe. Cuando todo pase, cuando todo sea renovado, cuando ya no existe el cielo que conocemos. Verso 2: y vi la ciudad santa, la nueva Jerusalén, que descendía del cielo de Dios, preparada como una novia ataviada para su esposo. Entonces oí una gran voz que decía desde el trono: he aquí el tabernáculo de Dios está entre los hombres, y Él habitará entre ellos, y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará entre ellos. ¿Puede leer conmigo el verso 4? A la cuenta de 3, 2, 3. Él enjugará toda lágrima de sus ojos, y ya no habrá muerte, no habrá más duelo, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas han pasado. Enjugará toda lágrima, ya no habrá por qué llorar, porque ese será bienaventurado, porque Dios estará con él. No va a haber más muerte, no va a haber más duelo, no va a haber más clamor, no va a haber más dolor, porque todas esas primeras cosas ya fueron. ¿Y sabe qué? Para que existan primeras cosas tiene que haber un requisito: que existan segundas o terceras. ¿Cuáles serán las segundas cosas? No sé, tal vez cuando llegue a este punto Dios nos diga: muy bien, ahora les entrego la Biblia tomo 2. Vamos con las segundas cosas. Pero mi amigo, mi hermano, el día que las primeras cosas, que la Biblia tomo 1 termine, la promesa es que no habrá más llanto. Y no habrá viene del griego no habrá. Hasta ahí habrá llegado nuestro pecado. Pero aún no ha llegado ese día. Nos corresponde ser honestos, primero con Dios, primero con nosotros mismos, y decir: es verdad, he pecado, es verdad, estoy luchando con esas debilidades en mi vida, es verdad. ¿Sabe por qué sé que usted está luchando con algo el día de hoy? ¿Sabe por qué sé que usted está luchando con algo el día de hoy? Porque usted está aquí. Y yo también soy una prueba de eso. Tengo luchas, tengo fallas, tengo pecados, al igual que cada uno de ustedes. Por eso sigo aquí. Ustedes me han escuchado decir muchas veces esto: Dios no hace acepción de personas. Y la Biblia dice que hay un hombre llamado Enoc que caminaba con Dios, y por el caminaba con Dios, Dios se lo llevó. Elías se encontraba en la mejor situación de su vida y Dios agarró y se lo llevó. ¿Por qué tú y yo seguimos acá?
¿Será porque no estamos caminando con Dios como Dios quiere que caminemos? Porque Dios no hace excepción de personas. Si estuviéramos al nivel de esos dos individuos, Dios ya nos hubiera llevado. Alejandro, necesito que cambies. Alejandro, tu pecado oculto, de una vez cambia tu corazón, arrepiéntete. Si logro dar ese paso de llorar y arrepentirme delante de Dios, Dios dice: ¿sabes qué, Alejandro? Vente de una vez, porque si te dejo 5 minutos más lo vas a embromar todo. Vente para acá. Lo mismo pasa contigo. Pregúntate a ti mismo esto. O más, despierta al que se durmió. Pregúntale esto. Pero no esperes una respuesta. No le respondas. Pregúntale: ¿de qué te tienes que arrepentir hoy? Oh, no le respondas. No es confesionario. ¿Saben? El hombre que llora delante de Dios no va a tener que llorar delante de sus acreedores. El hombre que llora delante de Dios no va a tener que llorar delante de su jefe. El hombre que llora delante de Dios no va a tener que llorar delante de un examen médico. El hombre que llora delante de Dios no va a tener que llorar delante de una tragedia, porque será bienaventurado. Porque no importa lo que pase, no importa lo que suceda, estoy cerca de Dios y Dios está cerca mío. Porque el hombre que llora delante de Dios no tiene que llorar delante de los demás. Dios ya es bastante bueno en aceptarnos. Es nuestro error, mi iglesia preciosa, es nuestro error no exponer nuestra debilidad. Nuestro error es no exponer nuestro pecado a Él y decirle: Señor, tú eres el dueño de mis lágrimas. Tú eres el dueño de mis lágrimas. Y ¿sabes qué, Señor? He pecado, te he fallado. Y si me has traído a esta iglesia el día de hoy, es porque sí, tengo que llorar delante tuyo, porque sí, me he comportado mal. El que me ha entendido, diga: te he entendido. Te he entendido. Y el que esté dispuesto hoy a ser honesto con Dios y ser de aquellos que lloramos, yo quiero invitarle a que se ponga en pie un instante. Lo primero que hay que hacer es decir: sí, Señor, yo voy a hacer ese. Póntese en pie. Si usted no va a llorar hoy, quédese sentadito, nadie lo va a juzgar. Pero hoy nos pondremos en pie y empezaremos a decirle: Señor, estamos delante de ti hoy, arrepentidos porque te hemos fallado. Arrepentidos.